Okay, ladies and gentlemen, the topic tonight is called double H questions o question words. Entonces, chicos, el tema de hoy se llama double H questions o question words. ¿Por qué se llaman así? Bueno, vamos a ver entonces más adelante en la forma en que yo escribo esas palabritas para formular preguntas de información adicional, por qué se llaman así. Entonces, básicamente, me ayudan a mí a formular preguntas de tipo abiertas, ¿sí? Para ir más allá de un sí o un no. Como vimos la clase pasada, entonces la conjugación en verbal del presente simple, pues tiene un tipo de pregunta que simplemente hace referencia a una respuesta negativa o afirmativa. Y en este caso, este tipo de preguntas pues van mucho más allá. Entonces, las llamaríamos también como preguntas de respuesta abierta, es decir, con una información mucho más amplia. En inglés las conocemos como WH. Entonces, ¿por qué WH? Porque casi que todas comienzan con WH. WH. Por eso también es conocida como WH. O también question words, ¿sí? Bueno, entonces, miremos de qué se trata. Yo utilizo este tipo de palabras entonces para preguntar acerca de. Cuando utilizo who, en inglés, who, hago referencia a quién. Entonces, voy a preguntar acerca de quién, la identidad de alguien. Quiero saber sobre la identidad de alguien. Entonces, yo diría, who are you? ¿Quién es usted? ¿O quién eres? ¿O quién eres tú? O, por ejemplo, who is she? ¿Quién es ella? ¿Sí? O who is he? ¿Quién es él? Entonces, utilizo who siempre para preguntar sobre la identidad de alguien. Y lo traduzco en español como quién. ¿Quién? Entonces, de esa manera utilizo who. Entonces noten que who, what, when, where, how, why, whose, which, todas comienzan por double H, a excepción de how, es la única. Pero el resto entonces comienzan con WH. Por esa razón se conocen así como preguntas double H. Bueno, entonces utilizo who, como les decía, para preguntar por quién. O sea, averiguar sobre la identidad de alguien. Utilizo what para preguntar qué o cuál. Entonces, se basa sobre todo como en la naturaleza de la identidad de una cosa. Hacemos referencia con what a una cosa. Y también entonces lo puedo utilizar como qué o cuál. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O por ejemplo, what is your name? What's your name? Entonces en este caso utilizo what. ¿Sí? Que en español es qué o cuál. Noten que en las question words en español abre y cierra con question mark. En inglés no es necesario. Solamente cerramos, más no abrimos. Entonces miremos, what plus noun. O sea, ¿qué más sustantivo? Por ejemplo, en este caso, what time, estoy en este caso averiguando sobre la hora, ¿sí? Que es el sustantivo. What time? What time sería un sustantivo. Por esa razón digo, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Sí? Para obtener una información concreta sobre algo cuando ese algo hace hincapié en el sustantivo. ¿Sí? Bueno. Ahora, what, like. Entonces, what plus like. What más like. ¿Qué significa cómo? Preguntar acerca del carácter de una persona. Por ejemplo, what is your aunt like? ¿Cómo es tu tía? ¿Sí? ¿Cómo es tu tía? Bueno. What con look like. Para preguntar cómo luce físicamente, cuál es su apariencia. Por ejemplo, what does your grandfather look like? ¿Cómo luce o cómo es tu abuelo? Pero en este caso, entonces, hago hincapié sobre la apariencia física. ¿Cómo se ve físicamente? Bueno, utilizo when cuando el objeto de la pregunta es un momento, un periodo de tiempo específico. ¿Sí? Yo diría, when do you finish school? ¿Cuándo termina la escuela? ¿Sí? When. Entonces, when significa cuándo. Where significa dónde. Cuando quiero hacer referencia a un lugar, ¿sí? O una ubicación específica. Por ejemplo, where is Mary? ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está? How, ¿de qué manera o estado? ¿Sí? Entonces yo utilizo how para averiguar sobre el cómo. Pues yo diría, how are you? ¿Cómo estás? En este caso, pues entonces quiero saber en qué ánimo tiene o de qué manera se encuentra. Por eso utilizo how are you. Hey, how are you? ¿Cómo estás? Bueno, entonces how más adjetivo. Para preguntar sobre cuánto o qué. Por ejemplo,
o también para el grado o una cualidad de algo. Entonces yo diría, how deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? How deep, ¿cuán profundo? Diría yo también, ¿cuán profundo es el océano? ¿Sí? Entonces yo diría, how más adjetivo. Deep es un adjetivo. ¿Sí? En ese caso, por esa razón, yo quiero ir un poquito más allá del cómo y quiero, agregando el adjetivo, pues entonces descubrir una cualidad adicional. Con why. Yo utilizo why cuando quiero conocer la razón de algo, el motivo, ¿sí? Entonces utilizo why, que es por qué para preguntar. Y voy a responder con because, ahorita que hagamos los ejemplos, que también es el por qué en inglés para responder, ¿sí? Entonces, why para preguntar y because para responder. Razones o motivos o causas. Por ejemplo, why can't you jump? Porque no puedes saltar, ¿sí? Quiero conocer la razón del por qué. Ahora, con whose, yo lo utilizo para averiguar sobre la pertenencia. ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el propietario? ¿O de quién? Yo, por ejemplo, puedo decir aquí, whose is this book? ¿De quién es este libro? ¿De quién? Con whose. Para indicar entonces pertenencia. Which es cuál o qué. Para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades. Con which, pues yo tengo la posibilidad de escoger. ¿Sí? O, por ejemplo, en algún tipo de posibilidad, pues de esa posibilidad solamente tomar una y descartar el resto. Por ejemplo, which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida? O por ejemplo, estoy en un lote de carros o estoy en un parqueadero y yo le pregunto a alguien, which is your car? ¿Cuál es tu auto? De todos los autos que hay ahí, pues yo voy a escoger uno. ¿Cuál? El tuyo, que es el objeto de la pregunta, con which. Entonces, con which tengo la opción de escoger, ¿sí? De un número limitado, no es infinito. Con what, ¿sí? Con what, ya puedo entonces en este caso incluir un número infinito, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le digo, what is your favorite food? Aunque yo diría pues que infinito, aunque pues en este caso pues las comidas no son infinitas, pero sí tienen un número mucho, mucho mayor. Pues, por ejemplo, en este caso yo le digo, what is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Y de todas las comidas que hay, pues escojo una. Y de esa manera pues menciono cuál es la mía, la favorita. Con which, entonces, yo lo pongo a escoger. De todas estas, ¿cuál es la suya? Lo pongo a escoger, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre what y which. ¿Cuál puedo escoger? Y tengo una opción, pues, de dar esa respuesta. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Any question? Profe, no entendí las dos últimas explicaciones. Las dos últimas, listo. Entonces, miremos. Yo utilizo whose para averiguar No, no, sobre... la diferencia entre which y la de arriba. Ah, con what. ¿Con what? Which y Sí, what. señor. Bueno, entonces what, pues yo lo utilizo para qué o cuál, ¿cierto? Noten que which también es cuál o qué. ¿Cuál es la diferencia? Que con which yo tengo la posibilidad de escoger, ¿sí? De cierto número limitado de posibilidades. Entonces, por ejemplo, yo le digo, entramos al salón de clases y veo varios maletines. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el suyo? Which is your bag? ¿Cuál es el tuyo? Es un número limitado porque de los 4 o 5 que hay allí, pues solo uno es la respuesta indicada, ¿sí? Pero ahora yo me vuelvo a what. What. Y yo le digo, what is your favorite kind of bag? ¿Cuál es su tipo favorito de maletín? Entonces, de todos esos que hay, de todos muchos más, porque podríamos decir aquí que aunque son limitados, pero son mucho más grandes en cantidad, entonces por esa razón utilizo what, ¿sí? Entonces yo no le estoy dando la opción para escoger, simplemente le digo, ¿cuál es? Dígame, no le estoy diciendo, pero si tengo dos maletines en la mano, y yo le pregunto, which is your favorite? ¿Cuál es el favorito? Solamente le doy dando las dos posibilidades para escoger, o este, ¿sí? Mientras que con what no podría. Sí, esa es la diferencia entre uno y el otro. Gracias, profe. Y bueno, ok. Listo, chicos. ¿Qué otra pregunta entonces? ¿Qué otra duda? Profe, ¿cómo es el tema de la diferencia entre HOW y WHO? Jo- Entre who are you y, y, y no entiendo esa Ah, otra. ok, ok, listo. Entonces, who es quién, ¿sí?
Y how es cómo. Sí, Entonces yo le digo, sí. who are you? ¿Quién eres tú? ¿O quién es usted? Y how are you es cómo estás. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera es con who, o sea, W-H-O, y la segunda es con how, H-O-W. ¿Sí? O sea, How, la pronunciación correcta, ¿cómo diría, profe? de la primera es who, who, Who. como si tuviese una J y una U. Who, para la primera, que es quién. ¿Sí? Bueno, Ok. con how, algunos dicen how, otros dicen how. ¿Sí? Bueno, eso depende también de la región donde yo esté, en la región donde yo esté. Entonces, por ejemplo, si estoy en el Reino Unido, pues van a tener unas variaciones de pronunciación diferentes, si estoy en Australia, otras, ¿sí? Así. Pero Ok. entonces es una aproximación a esa pronunciación. Entonces yo diría how, como entre How. una A y una O, ¿sí? Ok. How. Si dice how, Listo. está bien. Si dice how, también está bien. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo, profe. Gracias. ¿Qué otro, chicos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Bueno, entonces, hasta aquí tenemos que las WH questions, entonces son preguntas básicamente de información adicional. Yo quiero ir más allá, ¿sí? De simplemente un yes or not. Yes or not. En este caso, pues yo diría que son preguntas con una respuesta abierta, más amplia, que dependiendo del modo de la pregunta, ¿cuál es el modo? Entonces, ¿quién, cómo, cuándo, por qué, dónde, de quién, para qué y cuál? ¿Sí? Eso es básicamente lo que yo estoy preguntando acá. Listo, chicos. Bueno, ahora miremos cómo las utilizamos. Bueno, entonces aquí es donde yo voy a utilizar o donde yo voy a usar eh, la estructura gramatical para construir una pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta yo? Básicamente dos cosas. Que hay dos formas de hacerlo. Una, cuando el verbo es to be y otra, cuando el verbo no es to be. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. Entonces vamos a hacer algo acá. Escribamos una frase. Por ejemplo, yo voy a decir que he is in the classroom. Él está en el salón de clases. Esta oración es una oración afirmativa. Él está en el salón de clases. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta simple. Una pregunta simple, yo diría, is he in the classroom? Is he there? Is he there? ¿Está él allí? ¿Dónde allí? Pues en el salón de clases, ¿sí? Que es el objeto de la pregunta. El salón de clases es el objeto de la pregunta, es el lugar. He is in the classroom. Is he in the classroom? Bueno, entonces esta pregunta pues tiene dos respuestas. Yes, he is. Y la otra sería entonces, no, he is not. ¿Sí? Estas son las dos respuestas a esta pregunta. Pero resulta que hay una pregunta adicional que yo la voy a llamar double H. ¿Sí? Bueno, ahora, con el double H, entonces yo quiero ir más allá de simplemente una respuesta afirmativa o una negativa. Yo quiero ir más allá. Ah, venga, él está en el salón de clases. Sí, él está allá. Ah, entonces aquí es donde ya viene, digamos lo que, la inserción de las preguntas con información adicional. Entonces yo podría preguntar, ¿y por qué él está en el salón de clases? ¿Por qué? Ah, bueno, entonces yo me vengo para acá, para esta tablita. Pero espera un momentico, me están escribiendo aquí. Están escribiendo aquí en el chat. Bueno. Ah, ok, listo, bueno. Bueno, chicos, entonces hay una encuesta que por favor, entonces, para que todos la hagan, esta encuesta, el link de la encuesta está en el chat. Entonces, por favor, al final de la clase o cuando tengan un tiempito, por favor, hagan esta encuesta, pero pues ojalá fuese hoy mismo, ¿sí? Para que todos realicen esta encuesta, simplemente es para que actualizar los datos de contacto de ustedes, el teléfono, la dirección, correo electrónico, ¿sí? Entonces, por favor, para que todos ahorita llenen esta encuesta. Listo. Bueno, de eso se trata.
Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, entonces como les decía, yo quiero ir más allá de un yes or not. Entonces ahora quiero, por ejemplo, saber la razón del por qué él está en el salón de clases. Entonces ahora, ¿cuál de estas question words, de estas WH, puedo yo utilizar para averiguar la razón de? ¿Quién me dice? ¿Cuál puedo yo utilizar? Podría usar which. Why? ¿Sí? Bueno, Which. recuerden. Which es cuál, ¿sí? Y why para averiguar la razón, motivo o por qué. Entonces vamos a ver. Como yo quiero saber el por qué está en el salón de clase, entonces simplemente yo digo why. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta esta estructura, simplemente voy a utilizar la palabra indicada en el lugar correcto. Why. Bueno, question word, que es la misma WH. Listo. Ya utilicé why. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues de acuerdo a la estructura me dice que debo utilizar verbo to be. ¿Sí? Verbo to be. Bueno, el sujeto, ¿de quién estamos hablando? De él. ¿Y cuál es el complemento? Yo digo in the classroom, que sería el complemento a esa oración. Entonces simplemente yo digo, why is he in the classroom? Esa sería entonces la forma de preguntar o por qué, saber la razón del por qué está allí. Why he is in the classroom? Bueno, ahora yo voy a responderle. Because, ¿sí? Con este because yo lo utilizo entonces para dar respuesta. Bueno, entonces, why, ¿por qué para preguntar? Y because, ¿por qué para responder? ¿Sí? Bueno, entonces yo aquí pues ya indicaría cuál sea la razón que fuera. Because he is in class. Él está en clase. ¿Sí? Bueno, puedo dar muchísimas razones. Cualquiera que sea la razón en adelante, pues ahí la puedo indicar. ¿Sí? Bueno. Ahora, chicos, miremos. ¿Cuál es el, perdón, este no es tree, sino there. There, que significa allí. Ahora, ¿cuál es el truco? Que de la misma forma que yo, que de la misma forma en que yo formulo la interrogativa, la oración interrogativa con respuesta de yes or not, de esa misma forma estructuro la WH simplemente anteponiéndole lo que yo quiero saber. Entonces, ¿cómo es? Ya les voy a decir. Is he in the classroom? Bueno, entonces, miremos esta pregunta. Is he in the classroom? Bueno, esa pregunta simplemente se refiere a un yes or not. Ahora miremos esta otra pregunta que yo tengo acá. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Que es idéntica. ¿Qué es lo único que yo debo hacer en este tipo de preguntas? Anteponerle lo que yo quiero saber. ¿Sí? Esa es la estructura de este tipo de pregunta. Bueno, chicos. ¿Hasta ahí estás bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. Ahora. profe. Entonces vamos a suponer que ahora yo le voy a preguntar ¿dónde está él? ¿Dónde? Ah, entonces vengámonos para acá, para la tablita. Entonces, ahora, ¿cuál de estas WH o question word debo utilizar para preguntar dónde? ¿Quién me dice? Where? Where. Es muy sencillo. Entonces, siguiendo esta reglita, pues yo digo, question word, listo. Question word. Where. Ya la tengo allí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? De acuerdo a esa To regla, be, ¿qué sigue? Where el to Where. be. Entonces, verbo to be conjugado para tercera persona. Where is he? Where is he? is Where is he? Eso es. he in the class? Entonces, miren. ¿Dónde está él? Noten que es igual, esta estructura es igual que en el español, es lo mismo, chicos. Esto es universal. Por esa misma razón se escribe casi que de la misma forma. ¿Cuál es la única variación? Cuando hacemos preguntas con verbos que no son to be. ¿Por qué razón? Porque yo necesito auxiliares y nuestro idioma no tiene auxiliares. Entonces esa es la única diferencia que hay con el inglés gramaticalmente hablando, ¿sí? Bueno, entonces con verbo to be, ¿alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, hagamos otro ejemplo. Esperen, por favor, yo elimino esto. Hagamos otro ejemplo, pero este lo hacen ustedes.
Entonces yo voy a decir, por ejemplo, my cousin works in the hospital. Yo voy a decir de manera afirmativa que mi primo trabaja en el hospital. Listo. My cousin works in the hospital. Verbo trabajar, tercera persona del singular, verbo lleva la S. My cousin works in the hospital. Al hablar de mi primo, pues estoy hablando de he o de she también. My cousin works in the hospital. Listo, ahora. Hagamos la pregunta. ¿Quién la hace? Ah, perdón. Este caso entonces ya sería, este caso ya sería no para verbo to be, sino para los otros verbos que no son el to be. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la diferencia con el uno y con el otro. Yo voy a utilizar aquí otro verbo que no es to be. El verbo es work, que es el verbo trabajar. Listo. Como es tercera persona de singular, pues a ese verbo yo le agrego la S. My cousin works in the hospital. Listo. Esta es la oración afirmativa. Ahora vamos a hacer la pregunta. De acuerdo a la estructura de la pregunta, entonces, ¿qué debo yo utilizar acá? ¿Qué debo yo utilizar? Entonces, recordemos, ¿cómo? ¿Qué debo utilizar yo, chicos? Bueno, ok. Bueno, ojo. Recuerden que yo aquí voy a formular una pregunta que todavía no es WH. Simplemente voy a decir, ¿trabaja en el hospital? ¿Sí o no? ¿Qué hago yo? Does. El auxiliar. Exacto. Necesito el auxiliar. Does. Tengo el auxiliar. ¿Qué sigue, chicos? ¿Qué sigue? Teniendo en cuenta que... Does he work in the hospital? Does he work in the hospital? Está bien. Muy bien. Uno no puede decir, does my cousin works in the hospital? También, también lo puede decir. También puede utilizar. O utiliza el pronombre o utiliza el sujeto. ¿Sí? O el sustantivo, perdón. Entonces yo diría que, does he work in the hospital? Does he work in the hospital? Entonces esta pregunta simplemente dice, yes, he does. O, no, he Yes, he does. Doesn't. Pero yo corro un poquito esto para acá para que nos dé espacio. Listo. Entonces, bueno, para que nos dé un poquito aquí de espacio. Listo. Entonces, esto se me movió todo. Bueno, listo. Entonces yo digo aquí, yes, he does not. ¿Sí? Haciendo la contracción. He does not o doesn't, cualquiera de los dos. Bueno, ahora, como este tipo de preguntas solo admite dos respuestas, una positiva y una negativa, yo quiero ir más allá de simplemente un sí o un no. No, no se puede decir así. Geraldine dice, no se podría decir where were you. Bueno, ¿por qué razón? Ya vamos a ver por qué. Entonces ahora, voy a formular la WH o la question word. Entonces, ¿qué puedo preguntar yo? Como la oración está haciendo énfasis en un lugar, ¿cuál? El hospital. Entonces, ¿qué puedo preguntar yo? Yo diría where, ¿sí? Que es dónde. Where. Si yo miro otra vez la tablita, pues yo me vengo aquí a where y where hace referencia a un lugar específico. ¿Dónde? Bueno, entonces yo voy a decir aquí where. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Teniendo en cuenta esta estructura, ¿qué sigue? Does. Exacto, chicos. Entonces, ¿cuál es el truco? Miren, es muy simple. Yo copio esta pregunta y la pego. Where does he work in the hospital? Entonces, ¿yo qué diría? ¿Dónde trabaja él en el hospital? Bueno, es una pregunta chistosa, porque si usted ya conoce la respuesta, entonces ¿para qué la pregunta? ¿Qué hago? Elimino el objeto de la pregunta. ¿Y cuál es? Es el lugar. Entonces, ¿yo qué digo? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Entonces, miren la estructura. Question word, where. Auxiliar, does. Sujeto, he. Verbo, work. ¿Debo agregar información adicional? Si necesito hacerlo, lo hago.
que en este caso es el complemento. Pero aquí la pregunta es puntual, ¿dónde trabaja él? Bueno, entonces yo diría, respuesta. In the hospital. Entonces miren la respuesta, yo la tengo aquí, que es la oración. Una respuesta, chicos, una respuesta para este tipo de preguntas siempre va a ser una oración afirmativa. Entonces miren, copio la oración afirmativa y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces yo digo, my cousin works in the hospital. ¿Sí? Y miren que la primera oración es exactamente igual a la respuesta de esta pregunta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Pero, profe, uno en la última respuesta uno puede omitir el my cousin works y solo poner in the hospital, ¿o no? No. ¿O es mal hecho? Pues, a ver, ¿qué le digo yo? Lo que pasa es que los grammarians, o sea, la gente que es muy, que digamos lo que está muy, que es muy enfática en el uso de la lengua de manera correcta, dice que una respuesta a una pregunta abierta es una oración que debe estar compuesta por sujeto, verbo y complemento, que en otras palabras es una oración afirmativa. Nosotros en español solemos hacer eso. Yo le pregunto, venga, ¿dónde trabaja su primo? En el hospital. Hasta ahí murió, listo, ya no más. Pero entonces, la gramática clásica dice, pues usted le está respondiendo y una respuesta es una oración. Esa oración no puede ser oración si no tiene sujeto, verbo y complemento. ¿Qué debo hacer yo? Pues estructurar la oración como dice la fórmula gramatical. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? Que utilice el sujeto, ya lo tengo. Que ese sujeto debe ir en función del verbo, que ya está. Y que la información adicional, que es el complemento, pues debe indicar allí o soportar lo que yo estoy diciendo. Eso en función de la gramática clásica. Pero el lenguaje en uso omite mucho de esto. ¿Sí? O lo omite mucho. Entonces, chicos, como esto es una forma muy académica de aprender una lengua que sin duda es la mejor porque está usando toda la estructuralidad del idioma, entonces no digamos que nos obliga, pero sí digámoslo pues que nos enmarca que utilicemos el idioma de manera correcta. Lo mismo deberíamos hacer en español, que no lo hacemos. Pero bueno, más allá de eso, lo importante entonces es que entendamos cómo estructurar esto. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Bueno, hagamos una, pero bueno, en realidad esta la van a hacer ustedes. Entonces, yo les voy a poner una oración acá, en desorden. Ustedes hacen la afirmación, la pregunta, la negación y la WH. Todo en un solo paquete. Entonces, les voy a colocar el statement. Les voy a decir, Mary. Si te llega al oeste. Listo. Van a hacer esta oración con oración afirmativa. ¿Sí? Pregunta. Este tipo de preguntas, pues ya saben que es simplemente con respuesta afirmativa y negativa. Van a hacer la negación y al final van a hacer el WH. WH. ¿Listo? Comencemos pues, chicos. Háganlo ahí en su cuaderno. ¿Cómo? La primera es tal cual, Mary teach biology in the school. Sí, tal cual, pero está omitiendo algo bien importante. Ah, Mary. Conjugar ¿Cómo? el verbo. Exacto, sí señor, debe conjugar el verbo en tercera persona y mire en qué termina y aplicar las reglas del presente simple. Luisa Fernanda García, sí, ya llegó Luisa Fernanda García.
Profe, buenas noches. Buenas Jonathan noches. Agudelo. Listo. Ah, Profe, Jonathan Agüero. cuando llegué, Bueno, está bien. María Alejandra Rodríguez, ¿ya llegó? María Alejandra Rodríguez, ¿ya llegó? No, parece que no. Bueno, chicos, me cuentan cuando terminen, por favor. Ready, teacher. Are you ready? Ok, listo. Ya terminó entonces. Esperemos un momentico, porfa, que los demás entonces terminen.
Listo, chicos. Bueno, empecemos pues. Hagamos la primera. ¿Quién lee la primera? ¿Quién nos dice la primera? A volunteer, un voluntario. ¿Quién lee la primera? Sería Mary teaches biology in the school. That's right. Mary teaches. Como es tercera persona del singular, ¿sí? Verbo terminado en CH, debo agregar ES. Entonces yo digo, Mary teaches biology. I'm sorry. Mary teaches biology. Biology in the school. Listo. Yo digo, Mary teaches biology in the school. Listo. Question. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Cómo formulamos esa pregunta? Does she? Does she teach? Bueno, teach. Bueno, agregó ES. ¿Qué dicen ustedes? ¿Agregó No. ES? No, No. porque está usando el auxiliar. Exactamente, sí, señor. Does she teach Biology in the school. biology there? Para no ser tan repetitivo, ¿sí? Entonces, does she teach biology there? Bueno, ahora, les voy a enseñar otro truco. Yo tengo la oración acá afirmativa, ¿sí? Voy a formular una pregunta, es muy fácil. Le antepongo el auxiliar, elimino ES y agrego question mark. Y ese es el truco para hacer la pregunta. ¿Sí vieron cómo es? Es la misma oración, chicos. ¿Qué le hago yo? Simplemente le antepongo el auxiliar y al final le pongo question mark, eliminando ES porque ya se convierte de una afirmación a una pregunta. Does Mary teach biology in the school? Que es lo mismo que decir, does she teach biology there? Enseña ella biología allí. ¿Dónde allí? Ah, pues en la escuela. ¿Sí? Bueno, sigamos pues. Listo. Ahora, como es una pregunta de yes or not, te pongamos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta afirmativa? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta afirmativa, chicos? Yes, she does. Yes. Coma, she does. Yes, she does. Como preguntan con does, respondo con does. Bueno. Negación, ¿cómo sería? Lo mismo, pero con no. Yo diría, no, coma, she does not. O, haciendo la contracción, doesn't. ¿Sí? Que sería la contracción. Bueno, estas dos, entonces recuerden que son short answers, respuestas cortas. Ahora, vamos a convertir esas respuestas, perdón, entonces ahora, tengo esas respuestas cortas que son respuestas a una pregunta simple. ¿Es yes or no? Bueno, ahora, neguemos esta afirmación. ¿Cómo sería entonces esa negación? ¿Cómo sería? ¿Quién lo dice? No todos al mismo tiempo, uno solo. She does not teach biology in the school. She does not teach Biology in the school. that there. Ella no enseña eso allí. Ese that, ¿a quién estaría reemplazando? A biology. ¿Sí? La idea es ir incluyendo palabras, léxico, en la formulación de oraciones. She does not teach that there. Ella no enseña eso allí. ¿Eso qué? Ah, pues biología. Bueno, si no se quieren enredar, pues entonces simplemente escribe una palabra. Perdón, biology. Biology. Ok. She does not teach biology there. Ella no enseña biología allí. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información anterior, todo esto que yo ya pregunté, afirmé o negué, ahora, ¿qué puedo formular yo acá? Algo que yo quiera saber adicionalmente
a, un sí y un no. ¿Qué puedo yo utilizar entonces aquí, chicos? Teniendo en cuenta esa tablita. ¿Quién me dice? ¿Qué podría yo entonces utilizar allí? Where? What? What. Listo. Como where ya lo utilicemos what. ¿Qué significa? ¿Qué? Listo. ¿Qué sigue, chicos? Para formular esa pregunta, ¿qué sigue? Miren en este caso, miren cuál es la estructura. Sigan esa estructura. Eso es como usar una fórmula matemática. Eso es exacto. Ahora, entonces, Vamos a preguntar, ¿qué enseña ella? ujú, ¿qué enseña ella? ¿Qué enseña ella? Bueno, ¿qué? Listo, está bien. Entonces, de acuerdo a la estructura, ¿qué voy a poner yo acá? ¿Qué sigue ahí? El auxiliar El does. auxiliar. Entonces yo diría does. ¿Qué sigue? Teach. Miren la regla, miren la regla. Sujeto. El sujeto, o sea, ¿quién? Sí, Mari. Mary o she. Cualquiera de los dos hace las veces de sujeto. Voy a hablar de Mary. ¿Sí? Como es un nombre, entonces va en mayúscula. What does Mary? ¿Y qué sigue? Teach. Teach. ¿Le agrego algo más? class. No. ¿Creen El signo de ustedes? pregunta. No. La Solamente, interrogación. Hasta ahí. solamente question mark. What does Mary teach? ¿Qué enseña ella? Pues bueno, démosle la respuesta. ¿Qué enseña ella? Ah, pues muy sencillo. Aquí ya tengo la respuesta. Es una oración afirmativa. Y esta sería la respuesta. Entonces miren que en realidad esto es muy sencillo. Es como un juego de palabras. What does Mary teach? ¿Qué enseña ella? Ah, Mary teaches biology in the school. Listo. Estoy dando una respuesta en función a esta pregunta, que está compuesta por sujeto, verbo y complemento. Entonces, todo este tipo de respuestas que están formuladas en base o con base, perdón, a un WH debe ser una oración afirmativa. ¿Listo? Bueno, chicos. Profe, la pregunta. Sí, dime. Here. Yo puedo decir, what class does she teach? Perdón, otra vez, repítelo. What class Ujú. do she teach? Está muy bien. ¿Cuál fue el error? El do. Entonces yo digo, what? Das. Ujú. What class? What Está class? muy bien. Okay. En este caso, ¿qué estoy utilizando yo aquí? Un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Clase. ¿Sí? Esta misma razón es lo que tengo yo aquí. ¿Sí? What más noun o what más sustantivo. ¿Sí? De esa fórmula, de esa formulación se desprende entonces esto. Yo digo, what class does Mary teach? ¿Qué clase enseña ella? Está muy bien. Está bien esa pregunta. También está bien, chicos. Entonces, utilizo el WH para saber más allá de un sí o no. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Teacher. ¿Sí? Yo hice, fue con where. Where does she teach biology? Ok, también está muy bien. That's right. Where does she teach biology? ¿Dónde enseña ella biología? That's right. That's Y yo good. respondí, she does teach in the school. Bueno, está muy bien. Pero, ¿qué error cometió ahí? Que está utilizando un auxiliar. Y en La oraciones, respuesta. Entonces ahí le quito el auxiliar y le agrego el LS, ¿no es cierto? sí, Teaches. señor. Exactamente. Así es. Entonces, ¿cómo quedaría? Dígalo otra vez. She teaches in the school. Okay, that's right. She teaches in the school. That's right. That's good. Está muy bien. Bueno, chicos, entonces, los demás, entonces, algún tipo de duda, pregunta, ¿les quedó claro? No sé qué dice Mr. Alejandro, Laura, Andrea, Marcela, Jonathan, Camila, Marjorie, Valentina. Preguntas, dudas. Luisa. Luisa García. No, todo bien, profe, corrigiendo acá los errorcitos que encuentro en mi tarea. Sí, ya nos tocaría es ponernos a practicar para ir mirando a ver. Bueno, chicos, listo. Entonces, la práctica sigue a continuación. ¿Qué es lo importante? Chicos, miren, sigan estas dos reglas. No se pongan a divagar. Ay, ¿qué pongo yo aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, las reglas ya están hechas. Sigan la regla. Simplemente coloque la palabra correcta en el lugar indicado y de esa manera van a la fija. Entonces, no,
No empiezan a divagar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Le pongo? ¿Le quito? No, simplemente siguen la regla. Recuerden, cuando es verbo to be, cero auxiliar, porque el verbo to be hace las veces de auxiliar. Yo no necesito auxiliar con verbo to be. Por eso miren en la fórmula que carece de auxiliar. Ahora, cuando el verbo no es to be, es decir, todos los demás verbos, necesito un auxiliar para formular las preguntas. ¿Por qué razón utilizan ellos auxiliares? Porque mire que en ningún momento están conjugando el verbo. Mire que aquí, teach. Mire que aquí, teach. Mire que aquí, teach. ¿Sí? Todo queda con teach. Ellos no conjugan los verbos. El único verbo que ellos conjugan es en la afirmación. Mire que aquí sí está conjugado porque agregué es. Pero el inglés es un idioma muy minimalista. Ellos omiten y omiten y omiten y quitan y quitan. No como nosotros, que el español es una cosa de locos. Entonces, por esa razón es mucho más fácil. Entonces, teach, 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 teach. La única oración que en inglés conjuga un verbo es en la afirmación. Los demás no. Porque ellos inventaron algo que a alguien se le ocurrió en algún momento que simplemente esa palabrita iba a conjugar el verbo sin conjugarlo. Eso suena raro, pero es así. Porque miren que el verbo queda igual, queda exactamente igual, no cambia. Entonces yo diría, ese auxiliar es como un comodín. Yo lo pongo ahí y al ponerlo ahí de inmediato, pum, conjugo el verbo, sin conjugarlo. Es decir, sin ponerle ni quitarle ni agregarle. Solamente utilizando un auxiliar. ¿Sí? Por eso se llama auxiliar. Ayuda a conjugar el verbo sin conjugar. La única oración, como les decía ahorita, que conjuga el verbo es la afirmación. Las demás no. Bueno. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, PQRs. Camila, Marjorie, Valentina, Mr. Andrés, Geraldine, Laura, Jessica, Mr. John Cardona, José, Vanessa, Andrea, Marcela, Jonathan. Puso pulgar arriba, bueno. Listo, chicos. Entonces, no habiendo más preguntas, sigamos entonces con el ejercicio de hoy, que corresponde a la nota del segundo parcial. ¿Sí? Bueno, ya les voy a mostrar entonces qué es lo que vamos a hacer. No se preocupen que no es nada del otro mundo. No podemos aplazarlo para la otra clase. Así es, no podemos aplazarlo para la otra clase. Sí, es que era firmando. Ah, bueno, entonces, como es afirmando, ¿qué debo yo eliminar de esa afirmación? ¿Qué debo yo eliminar de ahí? Usted mismo lo ha dicho. Debo eliminar el no, porque al poner el no, entonces ya no es una afirmación, sería una negación. Bueno. Listo, entonces ya está aquí. Bueno, chicos, entonces, aquí está el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar estas oraciones en presente simple, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando es verbo to be, no utilizo el auxiliar. Cuando los demás verbos están allí, entonces debo utilizar auxiliar. ¿En qué momento lo utilizo? Negaciones, preguntas. Negaciones y preguntas. En la oración afirmativa debo conjugar el verbo. En las demás oraciones, no. Debo tener en cuenta de quién estoy hablando. Al saber si es tercera persona del singular, pues al verbo debo agregarle la S, ES o IES, ¿sí? De acuerdo a las reglas del presente simple. Bueno, debo además, entonces, formular la WH question, ¿sí? Cómo, cuándo, quién, por qué, dónde, de quién, ¿sí? Entonces, cuando dice WH, pues entonces allí es la oración de WH. Bueno. Aquí tengo unos statements, o sea, unas afirmaciones. ¿Qué hago yo? Voy a convertir esas afirmaciones en una WH. Por ejemplo, hagamos la primera.
Hagamos esta primera. Entonces, yo voy a hablar aquí de Mary is a teacher. Mary es una profesora. ¿Qué puedo preguntar yo ahí, chicos, a partir de allí? ¿Cómo puedo yo reformular esta afirmación para convertirla en una pregunta? ¿Qué puedo yo hacer allí? ¿Cómo sería? Es Mari, Is profesora. she, Ajá. is Ujú. she a teacher? Okay, that's right. Is she a teacher? Listo. Es muy fácil. Entonces, esa sería la primera respuesta. Is she a teacher? That's right. Eso es todo. ¿Cuál es el truco? Chicos, miren, yo formulo la pregunta a partir del verbo. Is. Ah, si es verbo to be, la pregunta debe estar con verbo to be. Ahora, cuando las demás oraciones no son verbo to be, ¿qué debo hacer yo? Utilizar auxiliar. Listo, ese es el truco. Bueno, y por Profe, último, pregunta. Pero ahí sí, dígame. en el enunciado no dice con WH. ¿En dónde, perdón? La pregunta anterior no dice WH. Aquí. Sí. Ok, sí, está Dice, bien. use el WH. Listo, entonces yo ya tengo esta pregunta acá. ¿Qué hago yo? Simplemente le antepongo lo que quiero saber. Yo digo, where is she a teacher? ¿Dónde es ella profe? Ah, pues ella es profe de la universidad. O también yo puedo decir, también yo puedo decir, por ejemplo, pero yo formulo otra. Bueno, yo digo, why is she a teacher? ¿Por qué es ella profesora? ¿Sí? Entonces, a partir de esa pregunta básica de yes or not, yo le antepongo lo que quiero saber y formulo una WH question. ¿Listo? ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, igual ustedes aquí tienen el ejemplo y también tienen el ejemplo de lo que acabamos de hacer. Bueno, y para terminar, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hay una lectura. Entonces, van a hacer esta lectura. Con base en la información de esta lectura, pues le van a dar respuesta a estas preguntas. Entonces, es muy sencillo. Hagamos la primera. Yo les ayudo con la primera. Dice, where does he live? Ok. ¿Cómo identifico yo con una técnica que se llama skimming, que es una lectura rápida de textos sin ser una lectura muy profunda? Simplemente busco el verbo live, live. He Entonces yo, lives in Boston. that's right. Entonces, ¿qué es? Esta es la respuesta. Y noten que la respuesta está formada por el sujeto que es Tom, el verbo que es lives, ¿sí? Y como yo estoy haciendo esta respuesta en presente simple, tercera persona, por esa razón el verbo lleva la S, ¿sí? Como les decía yo ahorita. Este tipo de preguntas, entonces, admite una respuesta que está en presente, que debe ser, entonces, formada por una oración con sujeto, verbo y complemento. Where does he live? Ah, Tom lives in Boston. Noten que es copiar y pegar. Con una técnica que se llama skimming, que es que identificar el verbo, pum, yo miro el verbo, pum, 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 este es el verbo, de una. En esta otra oración, el verbo es start. ¿Qué hago yo? Pues busco dónde dice start. Miren. Y eso es todo. Listo, chicos. Teacher, qué pena, ¿usted me puede decir en qué parte está el examen que yo no lo veo en mi plataforma? ¿No está en la plataforma? Pues a mí no No, me sale a error. mí tampoco, profe. ¿Está el error? Ah, ok. Ya Sí, reviso profe. entonces. Ya voy a revisar, Gracias. chicos. Bueno. Profe, sí tocó aplazar el examen porque si no aparece,
Listo, chicos, ya quedó habilitado, entonces ya lo pueden descargar. Entonces, lo hacen sobre el mismo documento, porfa. Y cuando lo vayan a enviar, lo convierten a PDF para poderlos evaluar sobre el PDF, porque si lo suben en Word, no les puedo hacer ninguna retroalimentación, chicos. Entonces, por favor, lo convierten a PDF y lo suben. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, a mí no me sale. ¿no les sale? A mí tampoco, Si es el profe. primer enlace del de la imagen del Tampoco. No, 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 no. www, sale error. No, no, no. Tienen que entrar donde dice, espérenme, ¿qué se hizo ya? ¿Qué pasó con esto? Espérenme si es que no sé qué le pasó a esto. Ah, espérenme un momentico, chicos. Listo, chicos, ya ahora revisen, por favor. Entonces, entran donde dice Second Exam y allí entonces se encuentran el examen. A mí ya me sale, profe. ¿Ya les sale? Listo, excelente. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eh, comiéncelo a hacer. Seguimos todavía conectados, no se vayan a retirar. Si tienen alguna pregunta, yo sigo entonces en plataforma. Listo, chicos. Listo, profe. Listo, bueno. El que vaya terminando me va contando y ya puede entonces salir. Pero entonces, por favor, suban el examen en PDF para poder evaluarlos con los comentarios y con los chulos respectivos. Profe, qué pena la molestia. Sí, Yo le bueno. mandé por WhatsApp un mensaje. Ah, ok. Voy a revisar. Sí, no tengo que Gracias, profe. Listo.
A todos ya les apareció el examen. Chicos, ya todos pudieron descargar el examen. Sí, profe. Ok, Sí, listo. señor. Ah, yo no.
Chicos, si tienen alguna duda, recuerden que estoy acá, listo. Sí, profe, gracias.